Bienvenidos al video del producto final de la materia de implementación de proyectos comunitarios. Los integrantes de este equipo son Paloma Denis Gallareta, Jesús Magaña Castillo y su servidor Alan Chulín Sánchez. Seguimiento y evaluación del proyecto. El seguimiento del proyecto es necesario en todas las etapas de su ciclo vital. Un seguimiento continuo garantiza que cualquier irregularidad se detecte y se corrija a tiempo, lo que permite reducir al mínimo los efectos perjudiciales para el proyecto. Para que resulte verdaderamente eficaz, debe realizarse de forma abierta y con una amplia participación de los interesados. El seguimiento es un proceso continuo que debe llevarse a cabo con una periodicidad regular y que debe centrarse en la evaluación del cumplimiento de diversos aspectos de la ejecución, como la satisfacción del cliente o usuario, evaluación de los indicadores de rendimiento y formas de medir el efecto del sistema informático de la rentabilidad. Para medir el rendimiento podemos tomar en cuenta la satisfacción del usuario o la comunidad, tareas completadas y los resultados de estas mismas, así como el seguimiento de los aspectos principales de una manera continua. Diagrama de Ishikawa. Kaoru Ishikawa es el creador de esta metodología que se desarrolló en 1943. El gran valor que tuvo su idea fue elaborar un análisis gráfico para que ésta fuera más comprensible. Este esquema también es conocido como diagrama de causa y efecto. Se basa en la premisa de que todo problema tiene una causa, de algo que está mal en un proceso. Entonces, hay que identificar de dónde surgen las acciones que están conformando este problema. Otro valor del método es su flexibilidad para adaptarse a cualquier industria, actividad, área, contexto o situación. Pasos para elaborar el diagrama de Ishikawa. Número 1. Selecciona una plantilla para personalizarla o dibuja una línea del principal desde cero. Crea una línea horizontal en el centro de tu lienzo, apuntando hacia la derecha. Esta servirá como columna vertebral de tu diagrama. Número 2. Identifica el problema. Identifica el efecto que deseas analizar y escríbelo como enunciado del problema en un cuadro a la derecha de la línea horizontal central. 3. Crea ramas desde la flecha principal para las categorías de causas. Identifica las principales categorías de posibles causas como máquinas, métodos, entorno, etc. Y crea ramas por arriba y por debajo de la línea de la flecha principal que se deriven del problema. Coloca estas categorías como encabezados al final de estas ramas principales. 4. Agrega ramas a cada categoría para causas relacionadas. Registra todas las causas posibles al lado de su rama de categoría relacionada y, si es posible, genera niveles más profundos de subcausas a partir de sus causas relacionadas. Número 5. Analiza y evalúa. Analiza cada idea y busca las causas raíz. Revisa cada causa y acuerda colectivamente qué opciones deben eliminarse y luego prioriza las causas restantes para hacer un análisis más profundo. Las técnicas de investigación son procedimientos o formas que sirven principalmente para recopilar información acerca de un tema a investigar. Estas principalmente sirven para recopilar, organizar, analizar, examinar y presentar información de un tema. Las técnicas de investigación cualitativas tienen como objetivo principal obtener información acerca de comportamientos y actitudes de las personas. Estas principalmente son utilizadas en investigaciones históricas, sociales y del mercado. Ejemplos de técnicas de investigación cualitativa son análisis de contenido, investigación bibliográfica, estudio etnográfico y estudio fenomenológico. Por otra parte, las técnicas de investigación cuantitativas son empíricas y objetivas. Nos arrojan resultados en forma de números, lo cual nos permite tener conclusiones más específicas y objetivas. Estas normalmente son utilizadas en investigaciones de campo y experimentales. Algunos ejemplos de técnicas de investigación cuantitativa son la encuesta, la observación, el estudio correlacional
y el estudio causal comparativo. En tipos de datos según su nivel de procesamiento tenemos a 3 tipos de datos. El primer tipo de datos son los datos primarios o datos sin procesar, es decir, son los datos originales que hayamos obtenido de nuestra investigación sin transcribir ni pasar a ningún tipo de formato. El segundo tipo de datos son los datos procesados, que al contrario de los datos no procesados o primarios, son datos que ya han sido transcritos o pasados a algún tipo de formato. Y por último tenemos al tercer tipo de datos, que son los datos analizados. Entre estos se encuentran las tablas, las gráficas, los textos, entre otros. Estos son creados con el objetivo de encontrar información útil para la investigación y que nos ayude a tener una mejor conclusión, más objetiva y específica. En tipos de datos según su procedencia tenemos a 4 tipos de datos. El primero son los datos canónicos o referenciales. Este tipo de datos sirven para darle comprobación o validación a una investigación ya realizada. Este tipo de datos normalmente suelen provenir de investigaciones similares o iguales a las que estamos realizando. El segundo tipo de datos son los datos experimentales. Como su nombre lo indica, este tipo de datos provienen de experimentos, en su mayoría científicos o sociales. El tercer tipo de datos son los datos derivados. Estos datos son modificaciones de datos ya obtenidos de otras investigaciones, agregándole lo que nosotros ya hemos obtenido de la investigación que nosotros realizamos. Y el cuarto tipo de datos son los datos por observación, es decir, son tipos de datos obtenidos de la observación de un tema en específico y normalmente este tipo de datos se obtiene en investigaciones de campo o experimentos. Los proyectos con enfoque de género. ¿Qué son? Los proyectos de enfoque de género son iniciativas diseñadas específicamente para abordar y promover la igualdad de género. Estos proyectos reconocen la desigualdad y las injusticias basadas en el género que existen de manera integral. Buscan abordar las desigualdades y discriminaciones basadas en el género, promoviendo la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Estos proyectos reconocen que existen diferencias de género que influyen en el acceso a recursos de poder, toma de decisiones y beneficios en diversos ámbitos de la sociedad. El enfoque de género implica analizar las diferencias de género, los roles y las relaciones entre hombres y mujeres, y cómo estos factores afectan a la persona de manera desproporcionada. Los proyectos de enfoque de género pueden abordar una amplia gama de temas, incluyendo la violencia de género, la educación, la salud, el empleo, la participación política, la justicia, entre muchísimos otros. Sus fases. El enfoque de género es un proyecto que implica considerar de manera consciente y sistemática las desigualdades y discriminaciones basadas en el género y promover la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. A continuación, se presentan los pasos generales a seguir en un proyecto con enfoque de género. 1. Diagnóstico. En esta fase se realiza un análisis exhaustivo de la situación actual en términos de desigualdades y discriminación de género. Se recopilan datos, se identifican las necesidades y se comprenden las dinámicas de género en el contexto específico del proyecto. 2. Objetivos. En esta etapa se establecen los objetivos del proyecto y se desarrolla un plan detallado que incluye estrategias y acciones específicas para abordar las desigualdades de género identificadas. Se definen indicadores de género y se establecen metas medibles. 3. Implementación. Durante esta fase se lleva a cabo las actividades del proyecto según el plan diseñado. Se garantiza la incorporación de enfoque de género en todas las actividades, asegurando la participación activa y significativa de hombres y mujeres, así como la equidad en la distribución de recursos y beneficios. 4. Monitoreo y evaluación con enfoque de género. Durante toda la implementación del proyecto se realiza un monitoreo regular para medir el proceso hacia los objetivos de género establecidos. Se recuperan y analizan datos desheredados por género para identificar cualquier desigualdad o brecha que pueda surgir y tomar acciones correctivas. La evaluación final del proyecto también incluye una evaluación de género para medir el impacto en la igualdad de género. Número 5. Aprendizaje y difusión de resultados. En esta etapa se analizan los resultados del proyecto en términos de enfoque de género y se extraen lecciones aprendidas. Estos resultados y lecciones se comparten con otras organizaciones y actores relevantes para promover el aprendizaje y replicación de buenas prácticas en otros contextos.